cómo utilizar la calculadora de propiedades hídricas del suelo desarrollada por el Departamento de Agricultura de la Universidad de Washington de los Estados Unidos. Esta calculadora en realidad parte de datos bastante simples, bastante básicos, como es la textura del suelo, ya sea determinada cuantitativamente por análisis granulométrico de laboratorio o bien cualitativamente cuando nosotros estamos en las calicatas determinando la textura. Previamente, antes de empezar con la calculadora, nos vamos a asegurar de las unidades en las que están hechas las determinaciones, porque puede ser expresada en unidades inglesas o en unidades métricas. Y a nosotros nos interesa entonces trabajar en unidades métricas, es decir, gramos, centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, dejamos ahí ese clic en unidades métricas. Bien, ¿qué nos entrega esta calculadora entonces? Nos entrega, ¿no es cierto?, a partir de la textura que tenga ese suelo, nos entrega estimaciones de porcentaje de marchitez permanente, capacidad de campo, saturación, agua disponible total. Estos valores están expresados en porcentajes volumétricos y el agua disponible total está expresado como altura de agua en términos de centímetros de agua por centímetros de suelo. Y nos entrega también densidad aparente que debiera tener ese suelo, ¿no es cierto? Y otro parámetro que es la conductividad hidráulica saturada, que es la velocidad máxima con que el agua se debiera mover en ese suelo. ¿Cómo utilizarla? Supongamos nosotros que estamos en una calicata y determinamos que la textura de esa calicata era una textura areno-francosa, una determinación al tacto. Entonces, buscamos acá la textura areno-francosa, ¿no es cierto?, que corresponde a sandy loam. Sandy loam está aquí. ¿Y qué nos indica eso? Que nos indica que, en este caso, ese suelo de textura areno-francosa debiera tener un contenido de arena que está del orden del 60 a 70%, ¿no es cierto? Y un contenido de arcilla que va a variar como máximo entre un 5% y un 15 o un 20%. En ese rango va a estar ese suelo. Y en función de aquello, entonces nosotros vamos a obtener que este suelo tiene un porcentaje de marchitez permanente del orden de 11,7%, capacidad de campo de 22%, un porcentaje de agua a saturación o porosidad total de un 48%, ¿no es cierto? Es agua disponible total de 0,1 centímetro por centímetro de suelo, ¿no es cierto? Una conductividad hidráulica del orden del 44 milímetros por hora, bastante alta, y una densidad aparente de 1,37 gramos por centímetro. De esta información también podemos inferir otros datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de aire que tiene este suelo? A partir de saturación o porosidad total y a partir de capacidad de campo, ¿no es cierto? Tenemos que porosidad total del orden del 48% y capacidad de campo del orden del 22%, ambos volumétricos. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos del orden de un 26% de capacidad de aire en ese suelo. Por otro lado, ¿no es cierto?, si nosotros conocemos el espesor del estrata, cuántos centímetros de espesor tiene ese estrata, podríamos, ¿no es cierto?, estimar cuántos centímetros de agua retiene ese suelo, cuánto es el agua disponible total. Supongamos otro caso, un suelo que sería un arcillo francoso, ¿no es cierto? Buscamos un arcillo francoso que está por acá, clay loam, ¿no es cierto? Y que nos indica que estamos en presencia de un suelo que tiene el orden de un 35% de arcilla y un 33% de arena, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las características de ese suelo? Bueno, ese suelo tiene una capacidad de de 35,8%, un porcentaje de marchitez permanente de 21%, una saturación o porosidad total, ¿no es cierto?, del orden del 51%, ¿verdad? La capacidad de retención de agua es 0,15 centímetros por centímetro.
la densidad aparente es de 1,28 y la conductividad hidráulica saturada casi 10 milímetros por hora. Podemos obtener acá por diferencia también, ¿no es cierto?, cuál es la capacidad de aire que tiene este suelo. Si nosotros disponemos de información cuantitativa, ¿no es cierto?, de laboratorio, de análisis granulométrico que nos indica el porcentaje de arena, de limo y de arcilla que tiene ese suelo, podemos entrar con esos valores reales en el triángulo textural. Supongamos que el suelo que en cuestión tiene un 40% de arcilla y tiene un 30% de arena. Entonces ajustamos, ¿no es cierto?, nosotros los porcentajes a lo que entrega la analítica y ¿qué nos determina? Que estamos en presencia entonces de un suelo arcilloso que tiene una capacidad de campo de 38,7%, tiene un porcentaje de marchites permanente de 24%, tiene un contenido de agua saturación del orden de un 52,5%. Nuevamente podemos determinar cuál es el porcentaje de aire que tiene ese suelo, del orden de 14% aproximadamente, ¿no es cierto? Y tenemos aquí la densidad aparente del suelo, que son datos básicos entonces para definir el riesgo y nos podría, ¿no es cierto?, llevar a una conversación, a ubicación, un análisis rápido de la situación que tenemos presente. ¿Qué otra gracia tiene esta calculadora? Esta calculadora además considera otros parámetros que están interactuando sobre las propiedades hídricas del suelo, como son la materia orgánica, la presencia de sales, la presencia de piedras en el perfil del suelo y la compactación que tiene ese suelo. Normalmente los suelos agrícolas, ¿no es cierto?, tienen del orden de un 2% de materia orgánica, ¿no es cierto? Y por eso está esta flechita la dejé puesta en 2%, pero los contenidos de materia orgánica de un suelo pueden disminuir y pueden aumentar. Y la materia orgánica es un agregador de suelo, ¿no es cierto? Es decir, genera estructura de suelo, va generando porosidad en el suelo. Por lo tanto, en la medida que los contenidos de materia orgánica del suelo van cambiando, ¿qué sucede? Van cambiando también propiedades del suelo, como por ejemplo porosidad total, capacidad de campo, que cambian en mayor magnitud que el porcentaje de marchites permanentes. Es decir, en la medida que uno empieza a agregar materia orgánica del suelo, esos parámetros van aumentando, ¿no es cierto? Particularmente porosidad total y capacidad de campo. Ups. Entonces, de acuerdo, nosotros podríamos tener una analítica de suelo que nos indique el porcentaje de materia orgánica y corregir aquí nuestra aproximación por materia orgánica. Otro componente es las sales del suelo, ¿no es cierto? La salinidad del suelo con más de 4 decisiones por metro son suelos salinos en realidad, pero si ustedes se fijan, al variar la salinidad del suelo va aumentando el porcentaje de marchites permanentes. ¿Y eso qué significa? Que el agua disponible total, por efecto de la salinidad y básicamente por el potencial osmótico del suelo, ¿no es cierto?, iría aumentando el contenido de agua a porcentaje de marchites permanentes, lo que hace disminuir el agua disponible total. Vamos a dejarlo acá. Otro componente, ¿no es cierto?, es el porcentaje de piedras que tiene un suelo. Las piedras no retienen humedad, sino que lo que hacen es disminuir volumen de suelo o disminuir, en realidad, profundidad de suelo, ¿no es cierto? Si tenemos un suelo de una determinada profundidad, pero que tiene piedra, en realidad es como tener un suelo un poquito más delgado. Y podemos corregir, entonces, la humedad disponible del suelo por ese porcentaje de piedra. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en el cuadrito más arriba, supongamos que tenemos un suelo con un 20% de piedra, la retención se ve reducida a 0,11 centímetros por centímetro. Y ese valor ustedes lo multiplican por la profundidad medida, ¿no es cierto?, del espesor de suelo y ya les va a corregir el efecto de las piedras. Tiene menos piedra, ¿no es cierto?, la capacidad de retención del agua disponible total aumenta porque es mayor el perfil de suelo efectivo para retener agua. Y otro punto importante acá tiene que ver con la compactación del suelo, ¿no es cierto?
nosotros podemos hacer estimaciones del grado de compactación de suelo, ya sea utilizando penetrómetros o aproximaciones visuales, por ejemplo, en la dificultad que tenemos en introducir en el suelo un cuchillo, ¿verdad? Cuando estamos haciendo la descripción de la calicata, y nos podemos formar una idea si esa compactación es muy baja, porque el cuchillo le costaría poco penetrar, ¿no es cierto? O normal, es decir, no hacemos mucho esfuerzo, pero en la medida que vamos teniendo más esfuerzo para introducir, podemos estimar, ¿no es cierto?, que las condiciones de compactación son mayores y podríamos, ¿no es cierto?, decir, bueno, este suelo aquí me costó mucho, ¿no es cierto?, introducir el cuchillo, por lo tanto puede ser un suelo más o menos de una compactación moderada, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso? Entonces que el grado de compactación que yo vaya estimando me va a estar afectando la densidad aparente del suelo, ¿no es cierto? Me va a estar afectando, ¿no es cierto?, el grado de compactación, fíjense ahí, en la porosidad total, va a ir disminuyendo la porosidad total y va a ir aumentando la capacidad de campo del suelo. Y eso significa entonces que empiezan a disminuir los macroporos, empiezan a aumentar los microporos y aquí empieza entonces a tener problemas de aireación de suelo y a aumentar, ¿no es cierto?, la densidad aparente del suelo. Y eso entonces nos podría indicar algunos problemas que nos podríamos encontrar con el suelo. Por ejemplo, un suelo arcilloso con esta magnitud de densidad aparente indica que es un suelo que las raíces no van a penetrar y por lo tanto tendríamos que hacer una labor de subsolado. Y que por otro lado nosotros tendríamos un suelo con una capacidad de aire bastante baja. Entonces, la calculadora nos permite hacer estas estimaciones para tener mejor criterio cómo enfrentar los temas, ¿no es cierto?, del suelo. Finalmente, aquí en este cuadro está la curva característica de suelo. Existen diferentes contenidos de humedad de suelo, ¿no es cierto? Y existen potenciales mátricos asociados. Nosotros tenemos dos contenidos de humedad bastante característicos, que son la capacidad de campo, ¿no es cierto? En este caso, del orden del 38%, vamos a poner ahí, 38,1%. Y la capacidad de campo sería equivalente a un potencial mátrico o el contenido de humedad con un potencial mátrico de 40 kilopascales y porcentaje de machites permanente del orden del 23,9. Entonces vamos para acá más o menos a buscar, ahí tenemos 23,9 menos 1500 kilopascales. Y en esta curva, en este gráfico de acá, tenemos la curva característica de suelo. Es decir, aquí tenemos el contenido de humedad y aquí tenemos el potencial mátrico de suelo. Por lo tanto, en todo este rango de humedad, ¿no es cierto?, nosotros podemos saber con qué energía está retenida en el agua del suelo. No sé, con un 30% de humedad hasta con 263 kilopascales, ¿no es cierto? Y no baja más allá porque porcentaje de machites permanentes menos 1500. Bueno, esa es la utilidad que tiene esta calculadora, que a uno le permite previamente, ¿no es cierto?, teniendo antecedentes iniciales y preliminares del suelo a partir de datos como la textura y apariencias, ¿no es cierto?, de terreno como niveles de compactación cualitativos, ¿no es cierto?, porcentaje de piedras que tiene el suelo, cuáles serían características más o menos importantes o limitantes que nos podría tener desde el punto de vista de la compactación, desde el punto de vista de la retención de agua, desde el punto de vista de la capacidad de aire de ese suelo. Muchas gracias por vuestra atención.